bienvenido a Sin Explicaciones, el podcast donde cuestionamos todo sin juzgar nada. Yo soy Pris. Yo soy Diana y aquí venimos a hablar de lo que nos incomoda, de lo que nadie se atreve a decir y a mirarlo de una perspectiva bíblica, humana y real. No venimos a convencerte. No venimos a darte respuestas, sino a ayudarte a mirar dentro y encontrar las tuyas. Esto es Sin Explicaciones. Abrí mi Biblia justo en esta parte y de hecho justo por eso puse como este listoncito. Porque sí quería platicar y que platicáramos de este versículo que yo no había leído, la verdad. Había escuchado una de las frases que viene aquí, que la he escuchado como en muchas, o sea, muy, muy común. En muchas playeras, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Pero, o sea, a mí me resonó mucho por un proceso de mi vida que aprendí, que elegí aprender en ese punto y que ahorita siento que de alguna u otra manera también se está repitiendo nuevamente, pero en otro nivel de mi vida, ¿no? Entonces... Contexto, Priscila renunció ayer. O sea, desempleada. No, a ver. Empresaria ya, ¿ok? Empresaria. Okay. Empresaria de tiempo completo. Sí, de tiempo completo. Okay. Entonces, justo por eso, bueno, te lo voy a leer y de ahí externamos. Dice, es de Filipenses 4, el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la parte de la playera. Sí, esa es la frase de la playera. O sea, esa frase ya la había escuchado. Sí. Me sorprendió porque no sabía de dónde venía ni nada. Sí. Y ahorita que, o sea, ya cuando lo leí dije, mira, de aquí salió esa frase. Pero sí, o sea, realmente lo que a mí me lleva mucho ese tema de esta persona, bueno, no conozco como el trasfondo de este libro. Ahorita lo vamos a ver. No conozco el trasfondo de este libro, pero, o sea, realmente no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí. O sea, obviamente ahorita, ¿no? Con el tema de renunciar a mi trabajo, yo no tengo ya en este momento otro ingreso. Ese era el único ingreso que yo tenía en este momento, ¿no? Entonces, realmente es un proceso en el que digo, a ver, no tengo ingresos. O sea, en ese momento no tengo ya un ingreso del cual esté seguro. Entonces, sí entra esa parte de escasez o de carencia, o sí entra esa mentalidad de decir, no, pues tengo que cuidar lo poco que me queda, o tengo que cuidar eso. Y yo ya en un punto de mi vida, o sea, yo ya había pasado por un punto de no tener ingresos. Y cuando pasé por el punto de no tener ingresos, yo, digamos, la cremita de la cara, o cremitas o cositas, o sea, era de que la cuidaba muchísimo, de que la agarraba un puntito y de que con ese puntito que me rindiera. ¿Por qué? Porque no sabía cómo iba a volver a comprar la otra crema, ¿no? Entonces sí fue un aprendizaje en ese punto, en ese proceso de mi vida fuerte para mí, porque yo aprendí a que, a ver, o sea, al momento que yo estoy usando mi cremita y yo la estoy agarrando desde que minucioso, cuidando, con el miedo a que se termine, estaba vibrando más en escasez y no estaba realmente agradeciendo y estando feliz o contenta del proceso. Sí. Entonces hubo un proceso, no sé realmente qué pasó en mi mentalidad en ese punto. Dije, a ver, espérate, no, o sea, agradece lo que tienes hoy. Sí. Porque capaz uno nunca sabe, digo, toco madera, ¿no? Toco madera y Dios no lo quiera ni nada de que, o sea, el día de mañana yo ya no estoy. Y nomás por estar pensando en carencia no disfruté la cremita de la cara que me puse ese día, ¿sabes? Entonces yo aprendí en lugar de, estar cuidando lo poquito, o sea, me ponía la cantidad necesaria, ni más ni menos, ¿no? La cantidad necesaria la agarraba, me la ponía en mi carita y agradecía, porque ese día tenía cremita para ponerme en mi cara. Sí. Y todo me pasó lo mismo si tenía para comer lo que fuera 2 huevitos, pues agradecía esos huevitos, o sea, ya no pensar en lo que no voy a tener o cuando se me va a acabar, sino el día de hoy lo tengo, el día de hoy lo agradezco. Cambio la conversación y yo te puedo decir que de ese día que no tenía ingresos y duré todavía meses sin tener ingresos, no me faltó crema para mi carita. O sea, no me faltó crema, no me faltó alimento. O sea, tal vez no vives en el restaurante y todo, pero no me faltó alimento, no me faltó crema. Y pude apreciar y agradecer lo que tenía en ese momento, ¿sabes? Entonces, por eso para mí esto fue muy fuerte. Está muy fuerte. Sí. O sea, la historia de Pablo en general es muy, muy fuerte y no solo por lo que está diciendo aquí, sino por las situaciones que tuvo que vivir
para llegar a ser esa persona. O sea, hubo situaciones en las que él estuvo en la cárcel, o sea, y no tenía obviamente más que el pan que le daban en la cárcel para comer, y no sé si le dan pan, pero ajá. Hubo situaciones en las que estaba predicando en iglesias que ya eran fuertes y que ya tenían muchísima abundancia, y entonces a él lo invitaban a casas con personalidades súper famosísimas en ese entonces, que tenían mucho dinero y comía así un banquete. O sea, tuvo diferentes situaciones, y él dice, o sea, esas situaciones no fueron una maldición para mí, o sea, nunca me quejé. ¿Por qué? Porque eso me enseñó. O sea, estoy enseñado. Ojo, no dice como, no, yo nací sabiendo agradecer, no, dice, estas situaciones me enseñaron y descubrí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso, y el todo lo puedo, me da mucha risa, porque real es un eslogan de playera. Es que sí, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente normalmente lo interpreta como puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, y Cristo está de mi lado y me va a hacer lograr X, ¿no? Y no se trata de eso. Pablo no estaba hablando de yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como quiera, y Cristo me va a sustentar. No, o sea, él dice, sin importar la situación en la que estoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo estar en este momento sin ingresos, o puedo estar ganando los millones. O sea, y real, mi sustento no es cuánto estoy ganando el día de hoy. Mi sustento está en Dios, mi sustento está en Cristo. Y por eso puedo todo. O sea, puedo estar agradecido en medio de la cárcel. Y esa es una carta que le hizo a la iglesia en Filipos. O sea, es carta a los filipenses. El libro se llama Filipenses, pero es carta a los filipenses. Entonces le está diciendo a la iglesia, como no importa la situación en la que estén, o sea, aprendan de mí, y yo he aprendido a estar agradecido. Y cuando estás agradecido, puedes hacerlo todo. Porque como tú dices, empiezas a vibrar en esta energía de abundancia, aún en la carencia. Exacto. O sea, y es que somos abundantes, pero no lo vemos, o sea, porque somos abundantes desde que somos miles de átomos en nuestro cuerpo, o sea, somos mucha agua, o sea, ya somos abundantes en nuestro cuerpo, y ya tenemos una gran abundancia, o sea, en todo aspecto, o sea, el tener un techo, el tener, o sea, lo que tengamos ya es abundancia. Y yo algo que yo sí lo digo es que para mí la abundancia se vuelve como un estado, o sea, es una elección. No define lo que tengo o no tengo, sino es una elección, es como ser feliz. Tú lo eliges. Tú puedes decidir ser feliz cuando te llegue lo que quieras, y puedes decidir creer que eres abundante cuando ya tienes la cuenta del banco de los ceros que quieras. Pero puedes decidir el día de hoy ser feliz con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres, y de igual manera, o sea, puedes decidir ser abundante. Y desde la abundancia, más abundancia llega a tu vida. Y descansar en Dios, porque algo que mucha gente no sabe es que la Biblia no solo te enseña a ser como humilde, y la gente cree que humilde es como ser pobre. Y los grandes personajes de la Biblia, o sea, David era un rey, tenía a manos llenas. O sea, Abraham, el padre de la fe, era riquísimo. O sea, cuando se fue a Egipto, lo leíamos hace poco, se fue así con un montón de propiedades, un montón de cosas. O sea, Abraham era un ser muy, muy rico. Entonces, muchos personajes de la fe eran muy ricos. O sea, Dios no está queriendo que tú sientas esta carencia, pero la carencia viene cuando tú sientes que dependes del número en tu cuenta bancaria para sentirte abundante. Y si yo dependo de ese número de cuenta bancaria, entonces no estoy confiando en Dios, no estoy dependiendo de Dios. Y es ahí cuando Dios dice, no, o sea, si no, y lo dice todo el tiempo la Biblia, o sea, si no eres fiel en lo poco, no te voy a poner en lo mucho, porque tampoco vas a saber ser fiel. Y el dinero es una herramienta. Entonces la gente que no es fiel en lo poco tiene mucho, y esa herramienta la usa para sus propios fines. Y normalmente nuestros fines no son pues los más honorables. Y fíjate que, o sea, esa frase que te estás diciendo ahorita, yo la he escuchado, no sé si la han escuchado también así, en otra parte donde, o sea, enséñame que puedes controlar lo que tienes y que puedes manejar lo que tienes para darte más. Pero si lo que tienes no lo puedes controlar, no lo puedes manejar, no lo puedes agradecer, o sea, no sabes agradecer lo poco que tienes, no te voy a dar más, ¿sabes? O sea, y es, o sea, ojo aquí, o sea, yo no tengo tanta referencia a la Biblia como Dianita, la verdad es que, o sea, la más experta, y que es por lo que estamos aquí también, o sea, pero como esas mismas frases que tú ves de la Biblia, bueno, yo las he escuchado, pero tal vez en otro contexto diferente, en contexto de negocios, en contexto de otras cosas, pero lo he escuchado de otra manera, ¿no? Pero al fin y al cabo vienen desde este lenguaje, ¿no? Claro, y que Dios quiere, o sea, no es que Dios quiera mantenerte en lo poco, más bien quiere que lo voltees a ver, en lo poco y en lo mucho, pero si en lo poco no lo volteas a ver, muy probablemente en lo mucho menos, ¿no? Y te decía de la referencia de Pablo, te voy a leer su historia porque creo que cuando entiendes la historia de una persona, sus palabras te impactan aún más. A mí esas palabras que él dice me impactan como no tienes una idea, porque sé quién es la persona que está detrás. Qué fuerte. Te vas a morir cuando escuches esto, ¿ok? Escuchemos. Te voy a contar una historia. Y me voy a ir saltando como versículos porque hay partes que no estamos a ver de la historia de Saulo, pero ahí te va. Todo empieza cuando, o sea, esta es la época en la que Jesús ya no estaba.
Jesús Ok. había ascendido y los discípulos se dieron a la tarea de predicar el evangelio por todo el mundo. Pero en ese entonces era algo que no era bien visto, era prohibido, o sea, y la iglesia que según esperaba al Mesías, cuando escuchaban que los discípulos hablaban de Jesús, ellos no creían que Jesús era el Mesías, entonces lo que hacían era llamarlos herejes y los apedreaban, los mataban, los llevaban a la cárcel, o sea, de todo, para que ellos no hablaran del evangelio. Entonces, en este contexto, ahí te va, están hablando de una persona, ¿no? Dice, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, aquí Esteban es uno de los predicadores de Jesús y literal sabía que se iba a morir. O sea, lo estaban apedreando, sabía que se iba a morir y él decía, Señor, recibe mi espíritu. Y decía, puesto a rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, sus últimas palabras fueron muy similares a las de Jesús, ¿no? Cuando Jesús murió, dijo, o sea, perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, Ajá. este man dijo, no tomes en cuenta este pecado de ellos. O sea, perdónalos, a pesar de que yo me voy a morir y estoy sufriendo y lo que sea. Ajá. Entonces, No esta era lo una tomes. persona que realmente seguía a Dios con todo su, o sea, todo su todo. Y dice, pero cacha que estas ropas fueron llevadas a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces dice, Saulo consentía en su muerte. Dice, Saulo asolaba, o sea, que perseguía a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, esta era una persona que creía tan firmemente que todos estos eran unos herejes y que estaban en contra de la iglesia que, o sea, los iba a buscar a sus casas y los sacaba de la casa y los metía a la cárcel y dejaba que o sea, está diciendo consentía su muerte, o sea, está permitiendo que todo esto pase. Entonces, era una persona que realmente estaba muy convencida de lo que hacía y ya, y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Evidentemente, eso no los detuvo. Entonces se fueron por más ciudades a predicar el evangelio. Y Saulito, precioso, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Entonces, su tarea era ir a Damasco y pedir autorización en las sinagogas para apresar a todos los que estuvieran hablando del evangelio. Pero resulta que cuando va, pues le cae un rayo del cielo. O sea, no un rayo, sino una luz. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, en medio de esa persecución, a él Jesús lo para y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? A quien persigues no es a mis discípulos, es a mí directamente. Y entonces, y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. O sea, imagínate tú ir caminando y escuchar una voz que te dice que me estás persiguiendo o sea, ¿sabes? No, o sea, se pone, no, o sea, yo no sabría qué hacer. Yo no le habría contestado. Yo me habría quedado en shock. Y dice, entonces Saulo se levantó de la tierra. Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces lo dejó ciego. O sea, Jesús cuando habló con él, lo dejó ciego completamente. Y le dijo, vete a Damasco y ahí te voy a decir qué vas a hacer. Entonces pasó 3 días sin comer, sin beber, o sea, como en duelo, y pasó 3 días sin ver. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa poniendo sobre las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y a partir de este momento, este personaje que se llama Saulo se convirtió en Pablo. Lo bautizaron en el nombre del Señor y se convirtió en Pablo. Entonces, esta persona, Pris, que perseguía gente, que mataba a las personas que hablaban de Jesús, que permitía que fueran matadas y las iba a buscar, o sea,
esta carta que llevaba a Damasco era para seguir persiguiendo gente, para seguir matando gente. De esta persona Dios dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y es una persona que tiene un testimonio, Pris, fuerte. O sea, tiene un testimonio que tú lo escuchas y dices, no inventes que a este escogió. O sea, de todos sus fieles, no manches que a este escogió. O sea, justo al que lo estaba persiguiendo. Justo al que lo estaba persiguiendo. Entonces, esta es una persona que obviamente tenía mucha influencia porque la gente que mataba a los predicadores iba y le llevaba las ropas a este joven. Entonces, eso a mí me dice que él tenía una autoridad, que él tenía un estatus y que tuviera la capacidad de, y lo que dice, ¿no? Tiene autoridad entre los principales sacerdotes. O sea, era una persona muy importante. Era una persona, sí, o sea, de alto rango. Sí. Entonces, esta es la persona que te está diciendo, yo aprendí a estar en abundancia, yo aprendí a estar en carencia, y lo que Dios dice aquí es real. O sea, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no sabes todo lo que le va a pasar a Pablo. Porque Pablo es una de las personas que escribió la mayor parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es una persona que escribió cartas a todas las iglesias, es una persona que fue perseguido. Hay una parte en la Biblia en la que dice, o sea, como que enlista todo lo que le ha pasado y está bien fuerte. O sea, lo mordió una serpiente, lo metieron en la cárcel no sé cuántas veces. O sea, le pasaron de todo le pasó a Pablo y Pablo siguió predicando. Entonces, él es el precursor de muchísimo de lo que vemos el día de hoy como iglesia que sigue a Jesús, porque esta persona que tenía un testimonio súper fuerte, Dios lo escogió. Hasta ahí mi reporte fue. Y yo quería contártelo. Hay que o sea, me puso hasta la piel chinita. O sea, qué fuerte, porque... Y no voy a llorar en ese momento. Pero realmente, o sea, qué bonito ver. Y vaya, o sea, en términos o en mucho de como yo manejo como la manera de la energía, la manera de lo bueno, lo malo o algo así, es esta oscuridad y esta luz que hay en todas las personas, ¿no? Sí. Y algo que yo leo mucho, veo mucho, es que al nivel de la luz que tú tienes es tu oscuridad. Entonces, lo puedo ver aquí donde Pablo generó una luz muy fuerte o tuvo una luz muy fuerte y yo no conozco tanto de la historia, o sea, lo que me platicas ahorita y bueno, el contexto de lo que hace después y el que esa persona escribiera esto, o sea, es como, ahora entiendo el contexto, pero todavía más fuerte, ¿no? O sea, y sí me quedo con eso donde hay mucha luz en una persona y al nivel de tu luz va a ser tu oscuridad, o sea, van a ser tus retos, van a ser acciones tal vez que pudiste haber vivido o que pudiste haber accionado, literalmente, o sea, hecho, y que tal vez están muy por fuera de lo correcto o de lo bueno, y simplemente, y yo o sea, conmigo, con mi historia, o sea, sí hay muchas cosas de las cuales sí no las voy a decir así como que son una etiqueta y que lo voy a contar o lo voy a bueno, sí lo voy a contar, obviamente, pero, o sea, no es como que también, me siento súper orgulloso de esto, o sea, pues son cosas, son historias difíciles de contar, ¿no? O sea, son historias difíciles de reconocer en uno sin juzgarse, o sea, sin juzgarse o evitar el que te juzguen, pues bueno, o sea, que ya no te importe que te juzguen, pero como el vivir todo esto te genera que puedas llegar a una luz muy fuerte. Y ahora, una luz muy fuerte conectada con qué, con Dios, ¿no? O sea, una luz muy fuerte conectada con este perdón de Dios, con me perdoné a mí misma, perdono lo que hago, perdono lo que ha pasado y quién soy, o sea, es que no son las situaciones, es lo que haces con lo que te pasa. Exacto. ¿No? O sea, todo esto que pasó, ok, pero ahora qué persona decides ser después de todo esto que has vivido. Sí. Y está súper fuerte porque todavía antier subí una historia a Instagram. No la vi. Porque vi un versículo que me gustó mucho, o sea, en el que dice que Dios sobreabunda en gracia y sobreabunda en amor, y que es un amor, obviamente lo estoy parafraseando, pero que es un amor que es inagotable, o sea, que no se rompe, y que sus misericordias se renuevan todos los días. Y yo me ponía a pensar, y yo decía antes como, cuando yo me sentía una mala persona, que yo no me podía acercar a Dios porque yo era una mala persona, claro que sí, como que no. Pues pasamos por eso. No tenía en cuenta eso, o sea, no tenía en cuenta que Dios me estaba diciendo, o sea, ahí ya estaba escrito antes de que yo lo supiera, mi abundancia, mi gracia se renueva todos los días. O sea, todos los días se renueva. O sea, todos los días, no importa que hiciste ayer, antier o antes de eso, todos los días se renueva. Y si pudo perdonar a una persona que le hizo tanto daño, no solo a él, sino a su iglesia durante mucho tiempo, y no solo la perdonó, la utilizó y le dijo, tú vas a hablarle a los gentiles, a los líderes de Israel, y o sea, le tenía preparado una tarea muy específica a Paulo. Le tenía preparada una tarea que iba a impactar muchísimo, porque en ese entonces
más que hablarle a los gentiles son los que no eran del pueblo original de Dios, de los judíos, más que hablarle a los gentiles, le hablaban al pueblo de Dios. O sea, querían los apóstoles y los predicadores que el pueblo de Dios regresara a Dios, que reconociera a Jesús. La tarea de Pablo fue diferente. A él le dijo, tú no le vas a hablar a mi pueblo, tú le vas a hablar a los líderes de Israel, sí, porque te tienen en estima, porque te han visto, porque llegaste a un lugar, porque yo permití que llegaras a ese lugar, porque me sirve que llegues a ese lugar. Y también necesito que le hables a los gentiles. También necesito que la gente vea que un judío que era súper puro en sangre, que tenía los lugares más altos en la sinagoga, que todo esto se está llevando mi mensaje. Y quiero que eso sea una lección también para todo mi pueblo, porque en ese entonces, lo que te platicaba antes, ¿no? En ese entonces, la sangre y lo puro que seas, o sea, lo puro que seas como judío, valía mucho. Entonces, quiero que sea un mensaje para mi pueblo. Y hay una parte en la Biblia en la que dice, si nadie me siguiera, algo así, dice que Dios puede sacar seguidores de una piedra, tal cual. O sea, dice, si no me sigues tú, me voy a ir con otro, y si no, y si no hubiera nadie, yo puedo sacar, o sea, de las piedras puedo sacar a mi pueblo. Y entonces está súper, súper fuerte, porque cuando entiendes el contexto de todo esto y que él dice, he aprendido a estar feliz, no es solo en, bueno, hoy no comí lo que quería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no. No, Está hablando, o sea, no es tan superficial, ¿no? sí, O sea, es algo sino súper desde, profundo, es algo sí. que viene desde adentro, y en este momento que tú estás en esta etapa, de genuinamente incertidumbre, de que no sabes qué hacer, de que obviamente no quedan de lado las cosas de este mundo, por ejemplo, que todavía tienes que pagar la renta, que tienes que comer, o sea, que no dejemos de lado eso. Exacto. Aún con todas esas situaciones, lo que Dios te pide es confía en mí. O sea, todo lo puedes en Cristo, que te está fortaleciendo. Y no te fortalece de manera física, no es como que te pongas mamey, más bien fortalece tu corazón. O sea, ¿tengo que ir a alguien? Todavía tienes que ir a alguien, sino fortalece tu corazón para que estas situaciones de incertidumbre, de pesar, de tristeza en tu corazón, las puedas sobrellevar y puedas tener a quien aferrarte y en dónde aferrarte cuando pasan situaciones muy difíciles. Claro. Y bueno, ojo aquí, o sea, realmente tú y todo el mundo, ¿no? Somos libres de definir, ¿no? Si es Dios en quien te quieres agarrar, si es el universo, si es, no sé, pero es esta parte de una conexión de un poder más fuerte que tú, que te está cuidando, Sí. o sea, que te está protegiendo. Y sí, o sea, en momentos de incertidumbre, o sea, algo, bueno, número uno, o sea, y algo muy bonito es, y uno de mis mentores lo dijo en un punto, y eso es uno de mis mantras, ¿no? De que cada cosa que te pasa hace que sea una mejor historia. Entonces, o sea, eso que pasó Pablo, o sea, que vivió, la historia de Pablo es lo que hace que sea una gran historia. Sí. Es que le dé peso a sus cartas, es que le dé peso a sus palabras, su historia. Sí. Porque sin su historia no sería Pablo. O sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Sin Saulo de Tarso no existe Pablo. Exacto, entonces qué bonito ver, y esto es algo de lo que yo me llevo y lo que yo es lo que platico ya en lo mío nada más, que es esta parte de que tu historia es tu poder. O sea, tu historia se vuelve tu poder, y en lugar de ocultarla, en lugar de que te dé miedo, que te da vergüenza, es decir, vengo de esto y en esto me he convertido, ¿no? Entonces, sí, ahorita sí hay momentos de incertidumbre, obviamente, sí hay momentos en los que digo, sí tomé la decisión ¿cómo lo voy a hacer? O la regué, sí. Se cancela, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque sí, justo, o sea, ahora yo tengo, o sea, una salida fácil, que después agarro el avión y me voy a Chihuahua, me regreso, ¿no? Donde ahí no pago renta, no pago, o sea, no pago, bueno, pago servicios, obvio, pero justo era lo que te está diciendo, o sea, los servicios que yo puedo pagar, o sea, con lo que pago aquí una renta, yo allá vivo 5 meses, o sea, entonces, si pudiera tomar esa decisión, hasta el día de hoy no la he tomado, no la elijo tomar, porque digo, puedo hacerlo. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? No tengo idea en ese momento. Sí. O sea, en ese momento sí no tengo idea de qué manera lo voy a hacer, pero sí hay algo en donde yo sé que estoy siendo protegida, que estoy siendo guiada, que hay algo más fuerte que me está llevando a las personas, a la comunicación, a las acciones correctas para llegar a tener eso donde yo tengo que estar, donde yo tengo que ser esa luz para algo, para alguien, para, no sé. Entonces simplemente me acomodó, o sea, ahí ya no ibas tú, ya no es tu lugar, ya lo que se vaya a vivir ahí es un proceso que le toca a otras personas, no está dentro de tu proceso, te necesito acá. ¿Dónde es acá? Aún no lo sé, aún no estoy segura, pero sí es esta parte donde realmente aún así es confiar, y en lugar de preocuparme de que no, pero, o sea, puedo voltear atrás y puedo regresar y puedo decir, oigan, se cancela, ¿no? Sí, firmó. Entonces, ahí sí puede llegar a ser ese punto, pero no lo elijo, o sea, porque no lo elegí en ese momento,
sí da miedo, sí da incertidumbre, sí da esto, pero es al final del día, confía, Sí. ten fe. Sí. Y esa fe es sin ver, o sea, confía sin ver, porque Ojo, no veo más allá. hay un versículo que me gusta mucho cuando estoy en incertidumbre, especialmente por la parte del dinero y de la comida y de la bebida y de la ajá. Entonces, lo voy a parafrasear, porque no lo tengo aquí en la mano, pero es un versículo que dice, miren a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, y aún así no les falta alimento. Porque empieza con, no se preocupen por qué comeremos, por qué beberemos o por cómo nos vestiremos. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran, no cosechan y aún así todos los días reciben alimento. Miren a los lirios, ellos no cosen, no hilan y de todos modos tienen las mejores vestiduras. Entonces, si así es Dios con sus criaturas, no te dará a ti más que te ama. Y entonces, eso a mí me da como, no sé cómo le vayas a hacer, Dios, pero te lo dejo. Pero te lo En tus manos estoy. Sí, sí. O sea, y claro, está en tus manos también, obviamente, pero desde donde tú también no te vas a quedar. Sí, claro. O sea, aquí espero. sí, no, para Dame nada. alimento, ¿no? Sí, o sea, no, definitivo no, o sea, y te lo dije, la verdad, yo no estaba con ánimos el día de hoy tanto de que grabáramos, de que hiciéramos esto, o sea, sí realmente en un punto era, no quiero, o sea, quiero estar en mi cama, o sea, quiero estar acostada, no quiero estar pensando, o sea, sí es un proceso de duelo, al final del día es un cambio y todo, y fue donde dije, a ver, pero espérate, o sea, como ¿no vas a ir a grabar? O sea, si esto es algo para ti, es de tu proyecto, que ya lo dijiste y es parte de tu propósito, es parte de lo que quieres hacer. Aparte lo hicimos en el momento correcto, ¿te das cuenta? Sí. O sea, porque si no lo hubiéramos iniciado hoy, que pasó esto, no habría, o sea, no lo habríamos iniciado hoy, ¿estás de acuerdo? Si no lo hubiéramos Menos. iniciado antes, hoy no lo habríamos iniciado y lo hubiéramos postergado, pero como lo iniciamos unas semanas antes, estamos hablando como de 2 o 3 semanas antes. Sí, o sea, como lo iniciamos antes, ya hoy que pasa esto, pues continuar con el ritmo, porque ya lo, o sea, ya nos comprometimos, ya lo hicimos antes. sí, si hubiera sido la primera grabación sería de que no. O sea, se cancela, o sea, posterguémosla porque ahorita sí no se puede, pero como ya tenemos un ritmo y un compromiso que dijimos y por el cual estamos aquí al final del día, no solo para nosotras, para ustedes y para todos, es que ya realmente es eso, o sea, ya no se trata solamente de mí, o sea, ya se trata de lo demás y que tal vez de mi proceso, si tú ahorita tal vez no me ves al 100, ¿no? Porque no me siento al 100, o sea, realmente sí siento que estoy cansadita, sí siento que mis ojos están pesados, sí siento que mi cuerpo no está al 100%, pero desde mi 100% que puedo dar el día de hoy, estoy aquí. ¿Por qué? Porque sigo con mi propósito, sigo con mi camino que ya me tracé en un punto. Y te voy a decir algo, qué bonito que iniciamos antes, porque ¿cuál sería la otra película? Estar en mi casa encerrada, en el cuarto oscuro, durmiendo. O sea, o venir y grabarnos y platicar y esto mismo sacarlo y esto mismo conversarlo. ¿Para qué? Para que si tú estás en una situación en la que de incertidumbre, estás en una situación, o tal vez sigues en un lugar, puede ser un trabajo, puede ser una persona que no te has decidido ir porque miedo al cambio, miedo a qué vas a hacer después, pues que sepas que entre más rápido sueltes, más rápido también va a llegar eso para ti. Lo que leyó Priscila, o sea, todo lo puedes fortalece, que no importa la situación que estés pasando, todo lo puedes, o sea, real, todo lo puedes, o sea, no hay límites para lo que puedes hacer, siempre cuando estés como agarrada a esto, ¿no? Aferrada a esto, y te va a fortalecer, es algo que sí te va a ayudar, te va a fortalecer, entonces, el día de hoy, ¿a qué te estás aferrando? ¿Te estás aferrando a lo que ya conoces o te estás aferrando a la promesa de que todo lo puedes incluso que te fortalece? ¿No? ¿A qué te estás aferrando el día de hoy? Yo creo que sí lo podemos cerrar. Sí. ¿A qué te aferras? ¿Qué es eso que no te estás permitiendo desapegarte? Trabajemos ese desapego y desapego de muchas cosas. Desapego de cosas materiales, desapego de trabajo, desapego de personas, desapego. Quédate con eso, ¿no? O sea, quédate con eso de que no estás permitiendo ahorita tal vez soltar, que no permites soltar, que sabes que ya no está funcionando en tu vida, que sabes que ya no está anclado a tu vida. Entonces, suéltalo. Vemos también qué va pasando aquí en estos procesos con mi vida, donde vamos surgiendo, qué vamos haciendo, pero qué padre que puedas ser parte de este proceso también, porque estás viviendo junto conmigo un momento de incertidumbre que sí, al día de hoy no sé qué va a seguir, que sí, al día de hoy no sé qué viene, que sí, al día de hoy sé cómo voy a pagar la siguiente renta en 7 días, pero no sé cómo voy a pagar la siguiente en un mes. Entonces, veamos.